pastor hoy, las cámaras mienten, entonces los que nos ven personalmente no estamos tan como... Entonces, gracias a Dios por su cuidado, gracias a Dios que en su misericordia hemos vuelto a encontrarnos así. Vamos a ir al libro de Esther, por favor, vamos a continuar con el libro que estamos estudiando. Libro de Esther, capítulo 10, en el versículo 3, está el versículo clave del libro, eso es lo hemos tomado así de esa manera. Dice así: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Sí? Entonces, recuerden, cada vez que vamos a un libro, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, nos están mostrando a nuestro Señor. ¿Sí? No me acuerdo en qué momento, pero de hecho en las reuniones y aún cuando nos sentamos a hablar también, abrimos siempre la Escritura, por ejemplo, en Lucas 24, donde el Señor anuncia a sus discípulos que esto se tenía que cumplir conforme a lo que estaba escrito, tanto en la ley de Moisés, en los profetas, como también en los salmos. Entonces, lo que apreciamos, y por la gracia de Dios, no es que haya una inteligencia superadora o algo que, esto, bueno, seguramente le tocó la varita a este hombre y por eso únicamente puede decir, no, no es así. Gracias a Dios que en su misericordia ha abierto nuestros ojos espirituales, nos ha llevado a mirar a aquel que quita el pecado del mundo, que a su debido tiempo el Señor lo hizo visible, aquel cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero Pedro dice manifestado en los posteriores días por amor de vosotros. Entonces, y cuando le habla a sus hermanos le dice a quien amáis sin haberle visto. Entonces, habla de una obra sobrenatural que Dios pudo hacer en el corazón para llevarnos a mirar a aquel que quita el pecado del mundo. Aquel que, como vemos acá, procuró el bienestar de su pueblo. Aquel que habló, ya se me fue la palabra, habló paz a todo su linaje. ¿Sí? Y Isaías dice, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y también dice en la Escritura, verá linaje, ¿sí? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene ese linaje de los cuales somos nosotros. Linaje que no es de sangre, que no es por voluntad de carne ni voluntad de hombre, como lo dice Juan también, sino que somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que teniendo esto en cuenta, recuerden que la última vez habíamos llegado desde el capítulo 5, estábamos estudiando a partir de allí, desde el versículo 4 hasta el versículo 8, estuvimos hablando acerca del banquete continuo, ¿sí? Hemos visto eso con respecto a aquella petición, o aquello que acontece inmediatamente que se termina los 3 días de ayuno, ¿sí? Eso es lo que habíamos estado mirando. Esther, Mardoqueo y el pueblo de Mardoqueo se propusieron orar y ayunar públicamente, buscar al Señor, y en base a eso, después de que el Señor termina en ese tiempo de comunión, de buscarlo, van a hacer lo que corresponde. Piden conforme a la voluntad de Dios y confiando en eso, descansando en eso, pase lo que pase, van hacia adelante a hacer lo que el Señor les ha mandado. Y es el ánimo que Mardoqueo hace con Esther de que considerara que la providencia de Dios. ¿Quién sabe si para esta hora estás tú aquí en el reino? ¿Cómo sabes que no es para este tiempo que el Señor te puso como reina para que puedas interceder, hablar al rey por la situación que se está dando en medio de este pueblo? Entonces, como hemos visto, el rey extiende ese cetro a favor de Esther. Esther se acerca y le dice la petición, y la petición que hace ella es, bueno, mañana vengan a un banquete que preparé para usted y para Amán. Algo que consideramos en eso es que con respecto al banquete continuo es la manera de vivir del Hijo de Dios, a pesar de la aflicción, a pesar del angustiador que está enfrente, a pesar de que hay una constante persecución, afrenta, que recibe el Hijo de Dios, y esto lo harán no por causa de nosotros, sino por causa de Cristo, por causa de nuestro Dios. ¿Sí? Si aborrecen a la iglesia, si persiguen a la iglesia, si hacen afrenta a la iglesia, es por causa de Cristo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque su pueblo va a vivir como él anduvo, porque su pueblo va a seguir las pisadas de su Señor. Entonces, si la iglesia es luz y sal, si la iglesia es luz como su Señor, es obvio, es cierto que van a venir las aflicciones y las persecuciones. Y esto es lo que está sucediendo acá. Eso es lo que está pasando acá. Pero, como hemos aprendido, vemos que esperáramos que Esther reaccionara de otra forma. O digo esperáramos porque eso es lo que esperaría generalmente cualquier persona cuando dicen, bueno, escúchame, el rey te dijo, pídeme, pídeme, rey, ¿qué quieres, reina Esther? Pídeme y hasta la mitad del reino se te va a dar. Y la pregunta que fue, bueno, a ver, si el rey les hace esta pregunta, si alguien que tiene autoridad y que tiene el poder para hacerlo, uno dirá, bueno, mirá, ese hombre nos quiere matar, o inmediatamente lo denunciaría. Y vimos que Esther no reacciona de esa forma. Esther no reacciona de esa manera bruscamente, de una forma impetuosa, sin nada, no. Tiene que ver con esa sabiduría, ese tiempo que pasó en comunión con el Señor, para no proceder de una forma alocada, para no proceder de una forma sin considerar todas las cosas, ¿sí? Entonces, el mundo generalmente espera que reaccionaría de esa forma. El mundo no pierde la oportunidad para tomar venganza de aquel que le hizo mal, de aquel que le causó una ofensa, de aquel que lo miró mal, de aquel que quizás tiene bronca de años. El mundo no pierde la oportunidad para tomar venganza. El mundo no pierde la oportunidad para decir, quiero que le corten la cabeza ya. Pero la iglesia de Cristo no se conduce de esa forma. La iglesia del Señor no debe conducirse de esa forma. Entonces, ¿por qué? Porque hemos visto, reaccionar de esa manera tiene que ver con el hecho de que yo tomo las cosas en mis manos y dejo de lado a Dios. Entonces, en la justicia del hombre, perdón, en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Eso es hacer. Cada vez que nosotros tomamos las cosas en nuestras manos, hacemos mal, y nos va mal. Y después terminamos más golpeados de lo que empezamos, o de aquella amenaza que teníamos, permítame decirlo así, cuando nos adelantamos en nuestro carácter, en nuestros impulsos. Entonces, no reacciona de esa forma ante la ofensa, al contrario, como dice el apóstol Pedro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, dice Pedro, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, eso es lo que consideramos en este proceder. Esta conducta de Esther habla del carácter de la iglesia. Como dijimos, no se adelantó a lo que estaba establecido, sino que procuró hacer el bien, amando a Dios, amando a los suyos, así también como nuestro Señor Jesucristo se condujo. ¿Por qué dijimos esto? Si consideramos el primer banquete que presenta Esther como la primera llegada de nuestro Señor Jesucristo y el segundo banquete como su regreso, vemos esa característica. Cristo no vino a establecer, no vino a juzgar al principio, en su primera venida. No es que vino y ya inmediatamente terminó con todos. De ser así tendría que haber terminado con todos. No quedaba nadie en pie. Y eso es lo que vimos. La similitud entre eso que está pasando allí en el banquete con la primera venida de nuestro Señor. Pero vemos que en el segundo banquete, haciendo alusión o mirando a la segunda venida de nuestro Señor, ahí sí sucede lo que tendría que haber pasado. ¿Sí? Ahí viene nuestro Señor y juzgará con justo juicio, juzgará con justicia al mundo. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que teniendo nuestras vidas en sus manos, no se dejó llevar por nuestra manera de recibirle en el momento que Él estuvo entre nosotros, entre los hombres. Porque imagínese usted que el Señor tendría que reaccionar o responder a cada una de nuestras afrentas, a cada una de nuestras ofensas. Imagínese usted. No queda nadie en pie de ser así. Si Él hubiese venido desde un principio a terminar con el mal. No queda nadie en pie. Al contrario, como vimos, fuimos recibidos a misericordia y así es para todo aquel que cree. Esa extensión, ese llamamiento al arrepentimiento, a venir a Cristo,
que podremos ver en ese espacio entre el primer banquete y el segundo banquete, entre su primera venida y su segunda venida. Ese llamado al arrepentimiento, a que todos vengan a Él, porque es amplio en perdonar, sigue vigente, sigue hoy. Nosotros fuimos recibidos a misericordia como ejemplo, dice Pablo, de los que habían de creer en Él. Yo que fui el primer pecador de todos, el pecador, el primero de todos, que blasfemé el nombre, que hice que otros blasfemaran el nombre, que algunos los arrastré, los llevé presos, que estuve de acuerdo cuando dieron la muerte de Esteban. Yo que perseguí este camino, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, dice. Como testimonio de la gracia, de la misericordia de Cristo, para decir, wow, ese hombre que antes perseguía la fe, ahora predica la fe de Cristo, ahora anuncia a Jesucristo. Y ese es el asombro que causó la obra de Cristo en la vida de Pablo, entre los hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pablo entraba en las sinagogas o cuando entraba entre los pueblos? ¿Tenían miedo de Pablo? También hablamos acerca de lo que sucede entre el primer y segundo banquete. Hemos hecho un pantallazo rápido sobre las situaciones y algo que habíamos aclarado o hablábamos es que a veces, o como se van dando las enseñanzas, están divididas en diferentes situaciones, ¿no? Y además, sume a eso cómo nosotros nos vamos encontrando con tiempos cortados. Entonces, parece que cuando Amán sale del banquete, o cuando termina el banquete, con todos los sucesos que vienen en el medio, parece que tardara, bueno, el próximo banquete va a ser la otra semana, no. Es mañana mismo, hablándolo así de esta forma, según lo que dice acá. Sucede hoy, mañana es el segundo banquete. Entonces, ese tiempo, esa extensión de tiempo, mis hermanos, sucede de un día para otro. Aunque parezca mucho tiempo por todas las cosas que acontecen en el medio, eso nos habla también de nosotros estar atentos y no jactarnos del día de mañana. No jactarnos del día de mañana. ¿Por qué? Dice Santiago, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, dice Santiago. Ciertamente es neblina. La neblina es de la mañana, y ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que estamos estudiando con respecto a este interín que sucede entre medio de los dos banquetes. Así es la vida del hombre, tan corta como eso, como la neblina de la mañana, que por un tiempo está y luego desaparece, que se aparece por un poco de tiempo, dice Santiago, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Todas jactancias semejantes malas, y al que sabe hacer lo malo, lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Ese proceder con esa soberbia delante de Dios. Cuando terminamos las enseñanzas, cuando pasa la enseñanza, generalmente la de la mañana o la de los miércoles, también la de la tarde, sí es cierto, también la de la tarde. Siempre se da después ese tiempo de preguntas y respuestas, quizás no sale vivo, pero siempre se da ese tiempo de preguntas y respuestas. Y hablábamos la semana pasada con respecto a esto entre el tiempo, creo que Ezequiel hacía la pregunta entre el tiempo de un banquete y otro, si podría hacer alusión acerca de una extensión al llamado a que Amán se arrepintiera. Si pensamos en lo que hablamos recién, en lo que dice Santiago, en el tiempo que hay de no jactarnos del día de mañana, y si vemos que entre un primer banquete y el segundo, y entre la primera venida del Señor y su segunda venida, está ese tiempo dado por Él, es obviamente un llamado de Dios al arrepentimiento. En este tiempo se llama a Dios al arrepentimiento, a que todos se vuelvan a Él, a que todos se vuelvan a Cristo, a que todos vengan al arrepentimiento. Eso es cierto. Pero este hombre, como vimos, estaba tan ocupado de sí mismo que ni siquiera se percató de lo que estaba sucediendo, ni siquiera pensó lo que Dios estaba haciendo, ni siquiera consideró. Ayer hablaba con un hermano y me mostraba un video de un caso de una persona que mandó saludos por internet, un día del maestro, 11 de septiembre, 11 de septiembre, ¿verdad? Y saludó con una copa, estuvo enferma, y sale y dice, miren,
ustedes pensaron que se iban a reír, se iban a burlar de mí o se iban a escapar de mí. Y el otro día esa señora muere. Y hermanos, con esto no quiero amenazarlos ni decir, miren, fíjense lo que están haciendo. No, o amigos que me están escuchando. A lo que apunto es que no somos dueños del día de mañana. No nos tenemos que acostumbrar, o mejor dicho, amigo, amiga que no tienes a Cristo, no se acostumbren a que todos los días van a despertar y van a ver el sol. No se jacten del día de mañana, porque no saben qué traerá el día de sí. Y también es un llamado de arrepentimiento, un llamado de atención para el cristiano, para no aferrarse a este mundo de que todos los días vamos a despertarnos y estar acá. Porque si nosotros nos centramos solamente en que vamos a despertarnos mañana y vamos a hacer X cosa, aquello y esto que aquello, y estamos como nuestra mirada solamente en lo terrenal, hemos cerrado el llamado del Señor. Hemos errado del llamado de Cristo. ¿Qué quiero decir? Bueno, no hagamos nada como pasó en Tesalónica, ¿no? No hagamos nada, nos tiramos de brazos cruzados y ya está. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Planificamos, como hemos visto anteriormente en este mensaje también, en Esther, considerando al Señor. Esto haremos si Dios quiere y lo permite. Pero no con soberbia, no con jactancia, no dejando a Cristo de lado. Porque el Señor nos rescató y nos compró para Él. No es que nos rescató y nos compró para que, bueno, ahora arreglate como vos podés y te sostenés de tu manera, a tus formas, con tus miedos, con tus temores, con tus afanes. No. Entonces, miren, un pasaje para considerar. Ahora vamos a ir al que nos toca. Esa costumbre que se genera al corazón engañoso de que todos los días vamos a despertarnos es una jactancia contra el Señor. Eclesiastés 9, versículo 11 y 12 dice: me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Sí? Vi esto debajo del sol, ¿no? Y mucha gente se jacta y cree, ¿no? Que, bueno, el ligero ya sabe que gana la carrera. No, no siempre es así. El fuerte no siempre va a ganar la batalla o la guerra. Y no es de los sabios el pan. Ese es un bocho, ese no le va a faltar el pan porque se sabe todas las... No, no siempre es así. Yo no sé cuánto es el récord de Usain Bolt, pero en uno de sus momentos con su manera de andar, no es por un tropezón que pierde la carrera en ese momento, en una de las Olimpiadas, en una de las carreras. O sea, no es de los ligeros la carrera. Entonces, con el pasar del tiempo, cuando suceden ciertas cosas, el hombre empieza a jactarse y cree que siempre va a ser así. Y no es de los ligeros de la carrera. Llega el día en que deja de ser así. Y eso es lo que dice el versículo siguiente de Eclesiastés, cuando dice: así son apresados los hombres en la mala red, cuando viene de repente sobre ellos el día malo. No siempre es así. Entonces, toda jactancia es mala. Y este tiempo que el Señor nos ha dado, ese tiempo que Él, desde que Él vino hasta su regreso que va a hacer por su iglesia, cuando va a venir a juzgar con justicia este mundo, es el tiempo en que Dios llama a que se arrepientan y confíen en Cristo, que se vuelvan a Él. En el capítulo de hoy vamos a ir en el capítulo 5, vamos a seguir allí, vamos a avanzar un poco más. Vamos a leer el primer versículo y luego oramos. Dice así: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Vamos a orar al Señor y continuamos.
Señor mi Dios y Salvador, te damos muchas gracias por el inmenso amor en Cristo, por el gran amor con que nos has amado. Gracias por él, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado y tu compasión. Señor, ayúdanos a descansar siempre en la justicia de Cristo, a mirar las bendiciones que tenemos en Él, a mirar todo lo que Él nos da y que Él sea nuestro mayor tesoro siempre, Señor. Guíanos, oh Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, a medida que empiezan a correr los versículos, a partir de ahora, con lo que estamos mirando, vamos a ir descubriendo un poco más el carácter de Amán. Se está dando a conocer un poco más. Hasta el momento lo que vimos es que toda esa trama, y los que han visto el libro saben cómo empieza y cómo va a terminar y cómo continúan todas las cosas que muestran, pero nosotros estudiando un poco más detenidamente, va empezando a descubrir, empieza a salir todo lo que hay a luz en su corazón, empieza a mostrar todo lo que hay en él. El necio encuentra gozo en publicar su necedad en todo tiempo, ese es su deleite. No lo estoy parafraseando, no dice así el proverbio, pero ese es el gozo o la alegría del necio, de que sea publicada, de que se haga visible su necedad, y esa es la manera de andar que tiene este varón. Entonces vamos descubriendo su carácter, y este salir contento y alegre de corazón, ¿sí? Este salir contento y alegre de corazón se refiere a un buen humor, ¿sí? Sale de buen humor de ese banquete, sale así de esa forma, y a eso es lo que se está hablando de esta manera. Es la manera de, ¿cómo diríamos? Es un buen humor sostenido, ¿sí? Por las buenas vivencias, y lo digo entre comillas, ¿sí? Es un buen humor por las buenas vivencias, por las cosas que acontecen, por lo que me está pasando, por el momento que estoy viviendo. Solamente eso es lo que sostiene el buen humor de este varón. O la alegría o estar contento de corazón. Es un humor o una alegría ficticio, ¿sí? Superficial, que oculta momentáneamente la realidad del corazón de la persona. ¿Sí? Eso es lo que hace, eso es lo que pasa generalmente en el mundo. Eso es lo que pasa generalmente, y creo que nosotros hemos sido testigos de eso. Y es más, muchas veces nos encontramos que luchamos con ese carácter de esa misma forma, nosotros andando de la misma manera. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso. Entonces, pero cuando algo sale como no espera, o como si, en este caso por la ofensa que él ve que Mardoqueo está presentando, al no doblegarse, al no saludarlo, al no estar así, estamos hablando ya que los gestos, la manera de tratar, la alegría, entre comillas, el buen humor desaparece. Eso es lo que le pasa a este muchacho. Y en este caso, bueno, para él Mardoqueo tiene la culpa porque no quiere hacer su saludo reverencial, porque no quiere doblegarse, porque no quiere adorarlo, porque eso es lo que estaba en el edicto. Esta era la forma de proceder que había para con Amán. Todos los que lo veían tenían que pararse, saludarlo de una forma reverencial, y apuntaba más a eso. Y es por eso que Mardoqueo se mantiene en pie, como ya vemos ahora está en la puerta del rey. Y esto también nos habla de que si al igual que Esther, habiendo pasado los 3 días de ayuno, como vimos así, él también se despojó de esos vestidos que tenía y ahora está cumpliendo otra vez sus funciones como lo solía hacer antes. Entonces, lo que nos encontramos acá es esto, ¿sí? Es como cuando tengo mucha gente conocida y muy allegados que dicen, cuando ya le hice la cruz a alguien, ya no se la saco más. ¿Vieron? Mira, a este le hice la cruz y ya fue. Bueno, es algo así lo que está sucediendo acá. Es algo así lo que está pasando con este varón. Ya simplemente basta ver a Mardoqueo para que le cambie el humor al momento. ¿Sí? Ya solamente basta que aparezca o que le digan el nombre de Mardoqueo y le cambió el humor. Ya se terminó toda la alegría, lo contento del corazón, se olvidó del banquete, se olvidó de todo. Ya le cae mal la comida y así empezamos. Versículo 10 y 11. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Esther, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey.
Ahora vamos a ver otra característica de él, tiene que ver un poco más con la vanagloria, con la hipocresía, y son cosas que estoy mencionando y ustedes seguramente van a encontrar más, ¿sí? Y no vamos a caerle con todo Amán, pero vamos a ver que encontramos muchas cosas acá con esto, con mucho pecado en todas estas cosas, ¿sí? Entonces, para maquillar un poco lo que pasó recién, el hecho de encontrarse con Amán y ya inmediatamente llenarse de ira, lo que hace es refrenarse y para que todos sigan viendo que Amán no es tan mala persona, que Amán sigue siendo un hombre reconocido por el rey, honrado por el rey, entonces vamos a mantener un poco la apariencia, porque ¿por qué mostrarme de otra forma delante de todos como si, no, yo no soy malo, Amán es Mardoqueo es el malo? Entonces lo que está haciendo es ahora disimular un poco. Además, como lo vemos inmediatamente, lo que se aferra, lo que lo alimenta, lo que lo sostiene, son todas esas cosas que dice a continuación. Además tiene posesiones, logros, reconocimientos, trofeos, diplomas, títulos, hijos, cargos que pueden demostrar que avalan que él es mejor que cualquier otro. Entonces, eso está bien. Ahora, no me importa. Mardoqueo no me quiere mirar, no me importa. Yo sé todo lo que tengo en mi casa, yo sé quién soy. Miren cómo los trofeos, el rey me honró. Miren. Entonces empieza a agarrarse de todo eso, momentáneamente. Esto es lo que me alimenta, esto es lo que me sostiene. Pero bueno, evidentemente no es tan así porque tiene que llamar gente, tiene que llamar a los amigos, incluso a su mujer, para que vengan para decirle o hablarle lo que él quiere escuchar, para que lo puedan alabar, porque si no, nadie lo va a elogiar. Entonces es evidente que hace eso por esto, y es lamentable que angustia la de este hombre, que tenga que recurrir a mandar a llamar a otros para que vengan y él pueda jactarse de todo lo que tiene. Es triste el estado de este hombre. Y yo me imaginaba, hablábamos con mi esposa, ¿no? Y miren esto, él, ¿no? Contento, miren esto, y miren lo que me hizo el rey. Y los amigos, sí, sí, Amán. No, bueno, Amán, sí. Yo me imagino la conducta del carácter de Amán, ¿no? Constantemente alabándose a sí mismo, sí, miren lo que me hizo el rey, y miren, y contando, y miren todos mis hijos que tengo, y miren lo que hice, y miren mis títulos, mis diplomas, y es bastante pesado, ¿no? Y si pensábamos que ya estaba todo dicho, falta una última cosa. ¿A que no saben qué? Versículo 12 dice, y añadió Amán. También la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. ¿Sí? Entonces, si algo le faltaba a todo lo que venía diciendo, para mostrar su grandeza, miren, la reina en nadie más pensó, solamente en mí y en el rey, para invitarme a este banquete. ¿Recuerdan la jovencita que desplazó a Basti? Bueno, ella pensó en mí. Ella me eligió entre todos los que podía invitar. O sea, ¿se dan cuenta de quién soy? ¿Se dan cuenta de que esta es la característica de Amán? Y con esto los liquido, diría, ¿no? Porque no solamente pensó invitarme hoy, sino también mañana me llamó a mí para el banquete entre el rey. Ah, aquí creo que también viene el rey, ¿no? Entonces, esta clase de persona, esta clase de pensar, solamente se considera a sí mismo. Pero hay algo que pasa, y el versículo 13 dice, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Es asombroso lo que está diciendo este muchacho, y otra vez vuelvo a lo mismo, es triste, es lamentable. Y esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Está completamente enceguecido por su pecado, por ese odio, por este rencor. Y vuelvo a lo mismo, digo odio y rencor como mínimo, porque vamos a encontrar muchas cosas, pero las palabras que salen no dejan de asombrarnos en cuanto a todo lo que está en el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, todo lo que mencionó anteriormente se vuelve la nada misma cada vez que Amán se encontraba con Mardoqueo. Y consideren que dentro de lo que mencionaba estaban sus hijos. Yo te digo, bueno, pero aunque sean sus hijos, pero todo lo que él acaba de mencionar se volvió la nada misma cuando volvió a ver a Mardoqueo. Y lo tiene pensando
cada vez que veo a Mardoqueo, todo esto no me sirve de nada. No me alcanza, no me es suficiente. Y ahora está sentado a la puerta del rey y no soporta verlo. No soporta que las cosas no sean como él quiere. Y nunca faltan los buenos consejeros, lo digo entre comillas. Están los malos, perdón, lo dije entre comillas buenos consejeros, pero tenemos los malos consejeros y aún también tenemos aquellos que están dispuestos a escuchar a esos malos consejeros y obedecer a ellos. Y eso es lo que dice el versículo 14. Y le dijo Sara a su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana diga al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Sí? Ese menosprecio que te hicieron, Amán, ese menosprecio que te hace este hombre, si es público, tiene que ser, ese castigo tiene que ser ejemplar. Hace que te construyan una horca de 25 metros de altura para que todos en el pueblo vean, o todos en la ciudad vean, que ese que no se levanta ni te saluda reverencialmente, ahora reciba su justo castigo. Es impresionante. Ya les he comentado que depende de las traducciones o lo que hay gente quien dice que en realidad no era una horca, sino que empalaban a la gente, ¿sí? Entonces, pero de una u otra manera, la intención de esto es que el castigo sea ejemplar. Si la ofensa fue pública, el castigo tiene que ser público y ejemplar para todos, para que nadie más se atreva a doblarse, para que nadie más se atreva a no doblarse delante de Amán. Y eso es lo que les están diciendo ellos, por lo visto, uno no se va a sorprender, porque de hecho, bueno, va a decir, bueno, pero ya tiene la sentencia para fines de este año, ya no hace falta que hagamos una horca. Pero Mardoqueo esto le agrada delante de él, Amán le agrada escuchar estos consejos, y cuanto más pronto se lo saque de encima a Mardoqueo, mejor para él. Y esa es la manera en la que va a responder. Por eso es que dice que manda a hacer la horca para que se dé adelante todo esto. Generalmente nos asombramos, hermanos, nosotros de encontrarnos con personas así, y este es el estado natural de los hombres. No nos olvidemos que también nosotros nos conducimos de esta forma, quizás no como se está conduciendo Amán, pero también nosotros hemos atesorado, hemos guardado, hemos vivido, convivimos con rencor, con odio, con bronca, con enojo, todo el tiempo. Así hemos estado nosotros. De hecho, Pablo le escribe a Tito y le dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, no deberíamos rasgarnos las vestiduras a la hora de ver un personaje como este, porque nosotros hemos estado así de esa misma manera. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Nos asombramos, pero ese es el estado del hombre sin Dios. Y sin ánimo de crítica, somos tan malvados, tan malo es el hombre que alberga todas estas cosas en el corazón. De hecho, el Señor Jesucristo lo describe, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y eso es lo que tenemos acá en este momento, un hombre sumamente vanaglorioso, que no existe nadie más importante que él. Y creo que ni siquiera el rey mismo o la reina eran importantes para él, porque solamente le servía para avanzar un poco más y estar donde estaba. Era lo que le sirven los que le pueden dar un provecho para engrandecerse, nada más. Porque si él hubiese sido rey, no sé qué hubiese pasado.
Cité algunos de los versículos, de estos versículos, como les decía, algunas características como cambiante, veleidoso, doble ánimo, hipócrita, vanaglorioso, soberbio, idólatra, insatisfecho, caprichoso, asesino, y podríamos seguir con la lista, si empezamos a examinar un poco más. Pero de todas esas maldades, y con todas esas maldades, teniendo todo eso, a pesar de eso, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó y nos alcanzó. De hecho, Romanos dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, de no poder vivir esa vida santa, piadosa, agradable a Dios en justicia y en santidad, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, si de alguna forma hoy estamos en pie, gracias a Dios por Jesucristo su Hijo. Gracias a Dios por el Salvador. Gracias por nuestro buen Señor que se entregó y se dio a sí mismo para salvarnos y rescatarnos, perdonarnos. Toda esa lista de pecado que anotamos recién o que vimos recién, y usted puede sumar más. Toda esa era nuestra acta que nos era contraria y nuestro Señor Jesucristo la clavó en la cruz. Él la quitó de en medio y nos reconcilió con el Padre. Es por eso que usted puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que usted puede decir Padre a Dios. Es por eso que usted le puede decir con sinceridad a Cristo, Señor. Es por eso que usted le puede llamar a su Señor y decirle, amado mío, mi Salvador. De hecho, Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Así lo dice él. Escuchamos me venía acordando, no de toda la serie, pero me acuerdo tiempo atrás cuando el pastor Leonardo compartía la serie de la mortificación del pecado, ¿sí? De cómo uno debía hacer morir ese pecado, el pecado con el cual se enfrenta diariamente, con todas estas cosas, porque de hecho, a lo que apunto con esto es que si bien vemos el estado natural del hombre de esta forma, Cristo nos rescató, nos limpió y lavó, pero encontramos que hay todavía residuos, remanentes de pecado con el cual luchamos, con el cual, dice Pedro, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces todavía está esa lucha, está todo eso que se da todos los días, con lo cual luchamos. Y no quiere decir que el sacrificio de Cristo haya sido ineficaz. No quiere decir eso. De hecho, el apóstol Pedro, cuando habla de los creyentes, dice, este bautismo que nos salva, en 1 de Pedro 3, 21, nos salva, no como quitando las inmundicias de la carne, ¿sí? Sino con una aspiración de una buena conciencia delante de Dios por Jesucristo. Entonces la obra de Cristo nos justifica, nos santifica, nos limpia, nos salva de la ira venidera, nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Y nuestro Señor anula, la obra de Cristo anula de que nosotros podamos para que nosotros ahora podamos negarnos ante el pecado, ante todas estas reacciones, ante todas estas cosas que estamos mencionando de Amán. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue efectiva para que nosotros le digamos que no a todo esto. Para que cuando vengan esos impulsos, cada día con los cuales nosotros vivimos, y aparece una situación como esta, nosotros podamos negarnos en Cristo por su poder y por su gracia. Por eso el sacrificio de Cristo es efectivo. Nos guardó, nos salvó, pero no es que dijo, bueno, acá se terminó con todo el pecado y a partir de ahora no van a pecar más. No, tenemos este cuerpo de carne, tenemos este tesoro en vastos de barro. Y hay luchas todavía hasta que nuestro Señor venga. Pero gracias a Dios que también por Cristo hay una santificación progresiva en vistas de que nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Y aún todavía tenemos que seguir anunciando su evangelio, siendo luz y sal en este mundo que vive todavía como Amán. Entonces la obra de Cristo se manifestó a nosotros para salvación, para que renunciemos a los deseos mundanos y podamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y que los hombres conozcan a Dios y se vuelvan a Él y se arrepientan, quien es amplio en perdonar.
Pero es normal que encontremos personas como Amán. Pero me preguntaba con esto, y por eso los versículos que estaba mencionando recién. ¿Es normal que todos los días encontremos cristianos conduciéndose como Amán? ¿Es normal que nos encontremos con creyentes que se conducen como Amán? Conviviendo con ira, con rencor, con enojo, con bronca, con envidia, con vanagloria. ¿Es normal eso? Y no estoy diciendo que no podemos pecar. No estoy diciendo eso. Es lo normal encontrarnos en el mundo con personas así. Pero aquel que confiesa que Jesucristo lo ha lavado, que lo ha perdonado, que lo ha limpiado de todas estas inmundicias, convivir todos los días como si no hubiese sido así. ¿Es normal? Dejemos por un momento a Amán de lado y pensemos en nosotros. Hablemos de nosotros. Puede ser que exista un cristiano que viva todo el tiempo dominado por el rencor y por la ira, por el enojo. Puede ser. Entonces, a lo que llamo y animo es que urgente examinemos nuestro corazón, porque de ser así estamos menospreciando a Cristo, pisoteando su sangre, endurecidos por el engaño del pecado. O la siguiente opción, no eres de Cristo, no somos de Cristo. Vemos que la alegría dura poco, o el buen humor le duró poco a Amán. Le duró por un momento. Comió, bebió, se regocijó, se alegró. Inmediatamente cuando sale de la puerta, le bastó con ver a Mardoqueo para que el humor se le vaya y se encienda en ira. Y se encienda en ira. Y pensando en eso, mis hermanos, puede que haya cristianos que hace que una pequeñita situación revolucione todo su día, nos dé vuelta todo el día, nos cambie nuestra manera de proceder, nuestra manera de andar. A veces preguntamos, ¿no? O un cristiano puede tener un mal día, como a veces se pregunta, ¿no? Pero a veces pasa que de repente pasó algo que no pensábamos, como que sucede algo que inmediatamente se nos fue el humor. Se nos fue el humor, se nos fue la confianza, se nos fue la confianza en el Señor, se nos fue todo. Bastó que aparezca un Mardoqueo, y vamos a verlo como, vamos a acusar por un momento ahora a Mardoqueo, para que se me cambie todo mi día. ¿Sí? Bastó para que aparezca Mardoqueo, para que brote todo lo que está dentro de mí. Ira, rencor, enojo, envidia, jactancia. Y eso habla de que no es algo que pasó ahora en el momento. De hecho, la situación que viene con Mardoqueo y Amán viene de tiempo. Pero ese trato o eso que pasa con nosotros muchas veces tiene que ver con algo que no estamos tratando como debería de ser. No estamos tratándolo a la luz de las Escrituras y delante del Señor como tiene que ser. Y esto sigue pasando constantemente una y otra vez, una y otra vez. No me acuerdo quién es el que dijo tiempo atrás, pero es cuando nos lastimamos y se hace esa cáscara y que cuando uno empieza a rascar inmediatamente sangra, porque no está cicatrizado. Pero basta que aparezca Mardoqueo para que eso empiece otra vez a sangrar o a brotar todo lo que está dentro de nosotros. Basta que aparezca Mardoqueo. Entonces mire este hombre, un principal del rey, aunque ya descubrimos su corazón y cómo tramó todas las cosas, pero con el descaro de aparentar ser una buena persona a la vista de los demás y para mantener, entre comillas, la alegría y el buen humor, decide actuar bajo o decide usar de la hipocresía también. ¿Cómo estás? Bien.
bien, pero está a la vez apretando los dientes y rechinando los dientes por el enojo y la bronca que le produce la situación que sea. O vieron, a veces uno bromea, ¿no? Estamos todos risa y de repente, ¿no? Nos ponemos serios. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Y habla de algo ficticio, algo que está, o sea, solamente estoy contento cuando las cosas están bien. Entonces, eso habla de que no hay un gozo del Señor. No hay un gozo en Cristo, no hay una satisfacción verdadera en Él. Entonces es algo superficial nada más. ¿Por qué? Porque se fue rápido, se fumó. Y ya está. Pero vuelvo a lo mismo, no solamente puede pasar con el hecho de pasar del buen humor a la ira, sino que podemos pasar del buen humor a la angustia, del buen humor a la desesperanza, de ser personas aparentes, cultas, educadas, que venimos a la iglesia renovadas externamente por la religión, pero por dentro estamos podridos. ¿Sí? Puede pasar ese cambio rápido. Entonces, el llamado, mis hermanos, el ánimo que damos es a considerar a nuestro Señor Jesucristo en su manera de proceder, en su manera de andar, a considerar su obra, su sacrificio. Porque si Cristo se entregó en la cruz, si nuestro Señor vino voluntariamente, con gozo, enviado por el Padre, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, ¿por qué seguir en lo mismo? ¿Por qué reaccionar de la misma forma todos los días? ¿Por qué no ocuparnos como tiene que ser de todas las cosas, de aquello que en realidad quizás no hemos solucionado, de aquello que no hemos tratado, de aquello que estamos siendo negligentes, en ocuparnos y tratarlo como el Señor mandó? Basta que aparezca Mardoqueo para que brote lo que hay en mí. Basta que aparezca algo y me cambia el día. Y ahí podemos agregar el título de las enseñanzas, ¿no? Disfruta tu día. Y se terminó el disfruta tu día. Se terminó el disfruta el día para el cristiano. Y digo cristiano, digo lamentablemente tenemos que decir cristiano porque nos pasa a nosotros. Lo que debería ser un banquete continuo se termina en que nos cae mal el banquete por nuestro propio pecado. Nos hace mal. No lo disfrutamos, no gozamos de eso que Cristo ha preparado delante de nuestros angustiadores. No lo vemos así. No lo vemos así. Lo que hace este hombre es refrenarse, se autocontiene, disimula y se va a su casa si total nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de lo que pasó. Y la Escritura dice lo siguiente: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaños. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¿Sí? El Señor nos ha enseñado a proceder. El amor sea sin fingimiento, dice Romanos. ¿Y cuántas veces nosotros, ante una situación que hizo que nuestro día se cambiara o revolucionara, inmediatamente apelamos a la hipocresía? ¿Cuántas veces caminamos o albergamos todo este tipo de cosas? Oramos al Señor así, cantamos al Señor así, caminamos delante del Señor así, venimos o participamos de las reuniones así. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. No me importa. Tengo todas estas cosas que apañan y me respaldan mi manera de vivir.
puedo andar tranquilamente, de una forma hipócrita, delante de todos. Pero el Señor ve el corazón. El Señor ve nuestro caminar. Entonces, pensemos, mis hermanos, cómo convivir. Lo voy a dejar a modo de pregunta. ¿Cómo vamos a convivir o cómo podemos convivir con todas estas cosas? Con el rencor, la ira, la hipocresía, el fingimiento. ¿Y cuánto tiempo vamos a aguantar y sostener una sonrisa falsa en nuestros labios? Cuando sabemos que el Señor es el que ve el corazón. ¿Cuánto tiempo? Miren, todavía tenemos más para ver, pero veo que la hora se está yendo. Si el Señor lo permite, vamos a continuar más adelante. ¿Sí? Si el Señor lo permite, vamos a continuar en otro momento, pero espero que podamos disfrutar y considerar a aquel que se entregó y murió por nosotros. Aquel que se dio y sufrió y llevó todos nuestros dolores. Aquel que fue molido por nuestras rebeliones. Consideremos a Cristo. Pensemos en Él, hermanos. Que nuestro Señor nos ayude a poder andar delante de Él con una limpia conciencia. Y mientras todas estas cosas convivan o cohabiten con nosotros, va a ser muy difícil que podamos estar así. Va a ser difícil que vivamos en libertad y con gozo. Y que en realidad cada vez que salimos del banquete vamos a encontrar todas las veces lo mismo. Va a ser vez tras vez. Va a aparecer Mardoqueo y nuestro humor va a cambiar. Espero que el Señor nos ayude para poder disfrutar del Señor con un gozo verdadero. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Salvador, te doy gracias una vez más por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu cuidado y tu compasión. Señor, te pido que perdones nuestros pecados y nuestras ofensas. Y ayúdanos, Señor, también a tratar con el pecado. A tratar en nuestro... Dice tu palabra que tú amas la verdad de lo íntimo, Señor. Entonces ayúdanos a considerar esto. A ver que tú no puedes ser burlado, que has dado a tu Hijo como propiciación de nuestros pecados. Te ruego, Señor, que tengas compasión de nosotros y podamos andar con un amor no fingido, con una fe no fingida. Guíanos, Señor, para disfrutar de Cristo cada día y gozarnos en Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén.